Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a este martes de vinculación social universitaria. El día de hoy estamos muy contentas, muy contentos de recibir aquí a grandes compañeros, aliados de lucha, ¿no? Que también hemos aprendido demasiado, ¿no? De su mano, de su acompañamiento, ¿no? Que nos van guiando en diversos temas. Y les queremos dar esa grata bienvenida al colectivo inclusivo Quien lo lea por una comunidad digna. El día de hoy nos acompañan aquí Rogelio José Gómez Rivera, director y fundador de Colectivo Alfa. También Rogelio es trabajador social en formación por la UNAM. Y también nos acompaña Janu Lira Alatorre, director operativo de Colectivo Alfa, inclusive quien lo lea, y geógrafo y profesor de la ENA. Ya ahorita les vamos a escuchar, pero antes de darles paso a que ustedes nos platiquen de propia voz, me gustaría leer un poquito sobre sus semblanzas para que el público que nos acompaña el día de hoy a través de las redes sociales, del Facebook de Orientación y Atención Educativa, les conozca un poquito más. Vamos a empezar con Rogelio. Rogelio nació en Tuxpan, Veracruz, en 1985. Como ya les decía, es fundador y creador de Colectivo Alfa, inclusivo quien lo lea. En la pandemia por la COVID-19 terminó en una situación de precariedad, por lo que al verse atravesado en las problemáticas de población vulnerable, entre ellas, por ejemplo, este tema que de pronto poco se habla, poco se escucha, que tiene que ver con los hombres trabajadores sexuales, decidió crear el colectivo para dar una opción de apoyo y atención para las diferentes poblaciones, desde una perspectiva, por supuesto, de derechos humanos. Dentro de las actividades que realiza el colectivo, algunas de manera importante tienen que ver con la aplicación de pruebas de VIH, sífilis y hepatitis C, como también forman parte de la red de la Ciudad de México para la entrega del PrEP y el PEP, que ya después nos van a platicar a qué nos referimos con ello. Y actualmente, como ya también les decía, es estudiante de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM en el sistema abierto. Y también para que conozcamos un poco más de Janu, Janu es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es maestro en geografía por la UNAM, es profesor de la licenciatura en arqueología y etnología de la ENA desde hace 25 años y pues ha impartido más de 80 cursos. También es miembro fundador y director operativo de Colectivo Alfa desde el 2022. Bueno, un poquito más, ¿no? De lo que, a lo que se dedica la organización, pues es atender a poblaciones prioritarias de la comunidad LGBTIQ+, personas que ejercen también el trabajo sexual. Es miembro del comité organizador del primero y el segundo encuentro de hombres que ejercen el trabajo sexual, que se realizó por allá de 2023 el primero y el segundo en 2024. También ha sido ponente en diversas pláticas sobre prevención y transmisión de enfermedades de transmisión sexual. También ha dado pláticas sobre prevención de la discriminación en el Instituto Politécnico Nacional y también en la UNAM. Es facilitador de programas sobre detección y prevención de VIH y otras ITS en la clínica especializada La Condesa. Es copartícipe del Laboratorio de Análisis Lítico y Experimentación, litoteca de la licenciatura en Arqueología de la ENA desde 1997 y además es productor, conductor, guionista y musicalizador para el programa Tesoros, Misterio y Arqueología, que lleva a cabo sus emisiones en el 660 AM de Radio Ciudadana por el IMER. Pues, cómo más los podemos presentar, ¿no? Ustedes realizan diversas actividades, ¿no? En beneficio de distintas poblaciones, ¿no? Entonces, pues para irles escuchando, conociéndoles más, que nos platiquen de su trayectoria, de su colectivo, me gustaría comenzar desde ahí, ¿no? Que nos cuenten cómo es que surgió
inclusivo quien lo lea, por una comunidad digna, ¿no? ¿Cómo fue que decidieron echar a andar el colectivo? Algunos de esos antecedentes, ¿cuáles han sido esos retos? Y pues adelante, el micrófono es suyo. Bueno, pues originalmente esta idea surge a raíz, como lo mencionaste, de una cuestión de precariedad, a raíz de lo que es la experiencia del COVID, fue que terminé en una situación de vulnerabilidad donde me tocó llegar a dormir en la calle, aparte de que también he sido parte de los hombres que han ejercido trabajo sexual y con la pandemia pues muchas de las personas perdieron sus empleos. Entre ellos, por ejemplo, muchas personas trabajadoras sexuales tuvieron la problemática de que muchos hoteles cerraron, terminaron en situación de calle, ya no había servicios como antes. Y al surgir los apoyos para las personas trabajadoras sexuales, muchos de estos apoyos eran solo para mujeres y muchas organizaciones solo están para apoyar a mujeres trabajadoras sexuales, no para hombres. Sin embargo, al ver que había muchas problemáticas que nos atravesaban, tanto a hombres como a mujeres, pues obviamente tenían la idea de que pues algo se tenía que hacer para los compañeros también, no nada más para las compañeras. Independientemente de ello, bueno, siempre hemos reconocido la gran labor que han hecho los grandes colectivos que hay de mujeres trabajadoras sexuales, pero lamentablemente los hombres difícilmente nos hemos organizado por estos machismos que a veces nos hace vulnerarnos más de lo que ya estamos, ¿no? En el sentido de que reconocerse dentro del ámbito de la diversidad sexual y del trabajo sexual es muy complejo para un hombre, ¿no? El estigma y la discriminación siempre ha sido más incisivo y más presente en comunidades de hombres que ejercen el trabajo sexual. Y ahora que ya estamos muy cerca del Pride, recordemos que gozamos de esta lucha por los derechos y de esta y del Pride por eh, poblaciones o personas que han sido minoritarias. Por ejemplo, recordemos la lucha de Silvia Rivera Marsha P. Johnson. y Marsha P. Johnson, mujeres latinas afrodescendientes, de la comunidad trans, que fueron las primeras por las que salió a la luz pública todas estas discriminaciones, toda esta falta de derecho y de violación de derechos humanos, y que gracias a estas mujeres ahora podemos decir que existen los derechos de las poblaciones LGBTTIQ+. Y eran mujeres trabajadoras sexuales que vivían con VIH. O sea, no eran nada más trabajadoras sexuales, eran también se les conocía como madres, ¿no? O estas personas que acogían a personas que estaban vulneradas en esa época, que todavía necesitamos estos espacios donde haya familias elegidas, paternidades y maternidades que apoyen a estos jóvenes y estas nuevas generaciones que van llegando, porque pensamos que tal vez ya no existe la discriminación, pero la verdad es que todavía hay muchos jóvenes que terminan siendo corridos de sus casas al ser sexodisidentes, al tener al conocerse dentro del ámbito del trabajo sexual o al tener algún tipo de neurodivergencia y demás, ¿no? Y esto pasa lamentablemente en esta época y pasa más por el mismo estigma que uno va escuchando a lo largo de su vida. Yo personalmente soy una persona que creció bajo un círculo familiar donde el estigma era un tanto fuerte y que fue lo que me orilla es a alejarme de mi núcleo, en este caso de mi familia biológica, y tengo una familia elegida. Ajá. He tenido diferentes familias elegidas, algunas no tan buenas, otras no tan malas, pero al final de cuentas necesitamos un núcleo, ¿no? Entonces, para crear estos núcleos necesitamos las organizaciones, que son bastante importantes para poder generar redes de apoyo para estas nuevas generaciones. Muchas gracias por lo que ambos nos comparten. A mí me gustaría, como para seguir con este diálogo, si les gustaría platicarnos por qué decidieron nombrarse como inclusivo quien lo lea. Y por otro lado,
porque yo me acuerdo como la primera vinculación que tuvimos desde el área de voluntariado, ¿no? Y el Departamento de Vinculación Social Universitaria de aquí de la DEGOAE fue con el comedor, ¿no? Si nos quisieras platicar también, Rogelio, ¿qué estabas haciendo tú en ese momento? Que eras una persona voluntaria y cómo de ahí fue que también se tejió como ese vínculo en el programa de voluntariado acá en la de Goae. Que nos cuenten sobre eso. Adelante. Pues a raíz de la pandemia, como dije, yo terminé en una situación vulnerable y es por lo que empecé a estar en un comedor emergente. Los comedores emergentes pues son dirigidos por la propia población, por la propia comunidad de la sociedad civil que participa. Y dentro de estos comedores estuve en un comedor en el Panteón de San Fernando, que estaba pensado para personas en situación de calle, personas migrantes y personas trabajadoras sexuales, ese comedor, curiosamente. En este comedor o a través de este programa me doy cuenta que a través de mi voluntad, porque realmente es eso, más de una vez me tocó reconocer que decir que la palabra voluntariado viene de la voluntad de las personas que quieren generar cambios sociales, realmente, ¿no? Poner su granito de arena. Y de repente me vi ya gestionando cosas que yo nunca pensé lograr. Y fue como dije, bueno, si yo, Rogelio, el que está ahorita en situación de calle, el que hace trabajo sexual, el que tiene estas problemáticas puede gestionar de esta manera, pues ¿cómo lo lograría una organización? Porque no es lo mismo llegar a las instituciones como yo, Rogelio Gómez, a llegar yo, Rogelio Gómez, director de Colectivo Alfa, ¿no? Director Colectivo Alfa Inclusivo Quien Lo Lea. La expresión de Inclusivo Quien Lo Lea surge por una historia del comedor, donde una persona llegó y se sentía incómoda. Al final de cuentas, pues los que estábamos repartiendo comida éramos personas de la comunidad LGBT, personas trabajadoras sexuales, algunos de ellos que viven con VIH, mujeres trabajadoras sexuales, mujeres trans, y de repente una señora así como muy molesta diciendo, pues yo no quiero ser atendida por, pues ya sabes la palabra, ajá, digo, esta expresión que mucha gente escucha en los baños, ¿no? Del que lo lea, ajá. Entonces, es de donde empezó inicialmente, ¿no? Esta expresión de quien lo lea. Ajá. Y al final de cuentas, pues eso se convirtió después en 41 quien lo lea y inclusivo quien lo lea. Ajá. Ya inclusivo es por la cuestión de que, pues, creo que tenemos que pensar más en esta parte de que no somos ajenos al tejido social. Somos una parte de un tejido social que requiere mayor integración, ¿no? Mayor vinculación entre organizaciones, instituciones, desde la colectividad y también hasta de los propios espacios, ¿no? Ahorita se me viene mucho a la mente el apoyo o el acercamiento que hemos tenido recientemente con el Museo Panteón de San Fernando, donde hemos podido colaborar con el director del museo para llevar a cabo jornadas en el espacio, pensando en las personas que viven alrededor del panteón y que son parte del tejido del panteón. Ujú. Que son personas trabajadoras sexuales, que son personas migrantes, que son personas de la diversidad sexual, personas consumidoras de sustancias. Entonces, no es como que tengamos que verlos ajenos y hacer esta idea de limpieza social, sino de que los espacios públicos se vean como un espacio para que todas estas poblaciones tengan una opción de vinculación, de atención y de servicios que lamentablemente no tienen acceso porque muchos de los programas solo funcionan dentro de la institución, no fuera de la institución. Y para muchos es muy difícil acercarse. Aún, por ejemplo, los comedores emergentes que están en plena calle y que la comida es gratuita, para algunos será hacer largos traslados para poder tener una comida al día, una comida digna al día, una comida, cuando se supone que es un derecho humano el acceso a la alimentación, ¿no? Igual el derecho humano a la identidad y a la salud, ¿no? Que en este caso nosotros como organización, a través de los voluntariados y a través del apoyo de diferentes, ahora sí que academias y también de diferentes,
pues nos hemos apoyado para llegar a estos espacios, ¿no? O sea, hemos tenido voluntariado que son desde enfermería, medicina, personas que son trabajo de pares, ajá. Digo, ahora sí que también me gusta mucho hacer la invitación a los compañeros de trabajo social para que se animen también próximamente, ¿no? O sea, a lo mejor tener esta idea de que es un tema que nos atraviesa y de forma interdisciplinaria o multidisciplinaria, como quieran verlo, porque al final de cuentas pensamos que es algo ajeno a nosotros desde nuestras academias y desde desde nuestras propias, disciplinas. Ujú. Cuando en realidad no es así, realmente cualquier disciplina que tengamos y que, o sea, al momento de estar dentro de un trabajo donde servimos a la gente, tenemos el acercamiento a esas poblaciones. Ujú. Entonces, por ejemplo, trabajo social, para mí personalmente, lo considero una de las primeras líneas de atención que se va a enfrentar sí o sí a estos problemas. Entonces, Claro, ahora sí que invito a la gente a que no se sienta ajena, ¿no? Y a veces no nos percatamos que dentro de nuestros colaboradores, ya no solamente en el colectivo, me refiero también en la academia, en la escuela, el estudiantado mismo, nos va a tocar que tal vez sin darnos cuenta tenemos a alguien que es parte de estas poblaciones que son vulnerables, ¿no? Desde trabajo sexual, consumo de sustancias, viviendo con VIH, teniendo alguna neurodivergencia, diversidad sexual que tal vez está siendo reprimida, estas violencias que viven muchos compañeros, compañeras y compañeros. claro, y escuchándote, Rogelio, pues pienso, ¿no? En que muchas, a veces, pues gana, ¿no? El tema de la discriminación, ¿no? Y que se siguen reproduciendo múltiples violencias, ¿no? Hacia estos grupos vulnerados, ¿no? Pero también parte como desde este desconocimiento, de esta desinformación, que muchas veces cuesta trabajo reconocer que eso sucede porque existen causas estructurales, desigualdad, ¿no? Empobrecimiento, exclusión social, injusticias, y que no solo ver a la persona como el problema, ¿no? Sino el entorno en el que estamos envueltas, envueltos, ¿no? Desde una perspectiva también interseccional, ¿no? Hace ratito tú hablabas del tema de migración, eso se intersecciona y genera otras problemáticas, ¿no? Otras condiciones de vida. Entonces, eso para nosotras es muy relevante, ¿no? O sea, ¿cómo podemos seguir animando, por ejemplo, ustedes como en su colectivo, ¿no? Que tienen este proyecto de voluntariados y también nos quieren platicar un poco de las jornadas? ¿Cómo es que ustedes van posicionando ese trabajo que hacen, que también genera muchos debates, ¿no? E incluso a veces posiciones confrontadas? Ya tú lo decías, ¿no? Esta diferencia entre lo que conocemos como prostitución y el trabajo sexual, y dentro de eso, de ese tema, ¿no? De trabajo sexual, que en su mayoría pues se habla, ¿no? Desde las mujeres y poco se visibiliza desde los hombres, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ir abriendo ese diálogo, ¿no? Justamente para que sea un diálogo pues más abierto, en donde se pueda compartir, ¿no? Dudas, confusiones, sobre todo pues para liberarnos de esos estigmas, de esos prejuicios, de esos tabús, ¿no? Y lo que en realidad el trabajo que ustedes vienen haciendo mucho tiene que ver, sí, con el voluntariado, ¿no? Que es mucho trabajo sin remuneración, pero se hace pues porque hay un compromiso mucho más grande, ¿no? De acompañar, de que no se repitan las historias, porque seguro, o sea, lo que tú decías, ¿no? Desde mi propia experiencia, yo estuve en este lugar y quiero acompañar a otras, a otros, a que lo vivan de otra manera, ¿no? Que no se sientan tan solas, tan soles, ¿no? Y cómo se da este acompañamiento integral. Ahora tú ya estás estudiando acá en la universidad, cómo también tu entrada aquí a la universidad, ¿no? A esta academia que de repente decimos hay cosas que no ve, ¿no? Quiere hablar tal vez de trabajo sexual, pero nunca se ha acercado a una persona que ejerce trabajo sexual, que lo decías hace rato, ¿no? Entonces, sobre eso no sé qué nos quisieran decir Janu, Rogelio, adelante. Bueno, desde hace unas semanas, Rogelio y yo traemos un tema que me parece muy interesante. ¿De dónde nace el trabajo social?
y llegamos en una conclusión rápida que el trabajo social nace de la indignación, de la indignación. De hecho, o sea, si bien muchos dentro de la academia dicen que el trabajo social surge desde el querer ayudar y nace de los propios voluntariados, de hecho, pues, digo, Mary Richmond, que profesionalizó el voluntariado y toda esta historia, ¿no? Que tiene el trabajo social, pero más que ser esta cuestión de querer ayudar, viene más de la indignación que sentimos algunas personas y queremos ser este brazo de cambio social, ¿no? Entonces, para hacer este brazo de cambio tenemos que ser personas activas con la propia población, saberlos escuchar y saber cómo reconocer que tienen sus conocimientos, sus saberes y saberlos reconocer como personas autónomas. Ujú. Porque lamentablemente muchas veces las personas cuando llegan a este tipo de proyectos lo que piensan es le voy a dar voz a la población o voy a salvar a las personas. O sea, esas ideas paternalistas que de repente quieren sacar a la gente desde una posición porque ellos piensan que es la posición que está mal, cuando a veces no sabes si realmente está mal o está bien o ni siquiera te has preguntado qué es lo que realmente desean como población, como personas, como identidades. Ajá. Entonces creo que este diálogo, o sea, tiene que ser un diálogo mutuo, ¿no? Tanto de la persona que interviene o desde la persona que se involucra con la población. Porque es eso, es involucrarnos para poder decidir junto con la población qué es la acción que realmente se tiene que dar, ¿no? Y en este caso, bueno, nosotros ser más un acompañamiento de cómo llevarlos hacia la meta que se fijan como comunidad. Ujú. Lamentablemente, bueno, sí ha habido personas que de repente tienen como esta idea de voy a darles voz, voy a darles, les voy a salvar, cuando al final de cuentas dices, ¿y tú acaso crees que yo quiero dejar de hacer lo que estoy haciendo? O sea, recuerdo mucho, por ejemplo, una compañera en una mesa de trabajo, ya una mujer adulta mayor, la adoro a esa mujer porque me toca verla seguido que o sea, directamente en una mesa de gobierno dijo, a ver, muy bien, me quieren dar un programa de cómo aprender a hacer pan. O sea, a la edad que tengo, ¿creen que yo voy a estar de pie tantas horas en una panadería yo sola? Para mí se me hace más fácil seguir haciendo lo que hago que tener una panadería. Y contratar a alguien tampoco tengo para estar contratando a alguien. Y no se siente víctima aparte. O sea, igual otra compañera, ¿no? Dentro del gremio dice, o sea, nosotros no somos las buenas víctimas, no somos como que esa población con la cual tú te vas a venir a sentirte el Mesías o esta sensación de acabo de rescatar a alguien, ¿no? O sea, no somos estas buenas víctimas. A veces simplemente somos poblaciones que el contexto que nos rodea no es ese es el problema real, el contexto en el que estamos viviendo esta situación, esta vivencia, estas formas de identidad, ¿no? O sea, como también puede ser con el VIH, otra de las reflexiones que he tenido es que, bueno, hace poco estuve revisando algunos estudios sobre el tema del VIH y el VIH existía ya desde más atrás de los 80, se han encontrado restos de muestras de sangre desde los años 20, 20, sí. desde los años 20 que tienen cargas virales, pero ¿por qué surge esta cuestión en los años 80, cuando tenemos estos movimientos de liberación, estos movimientos de liberación de las mujeres, de la diversidad sexual, o sea, cómo instrumentalizamos un hecho social para someter y vulnerar a una población? Y es lo que pasa también con el trabajo sexual, es lo que pasa con las personas que viven con VIH, es lo que pasa con las personas migrantes, y lo estamos viendo actualmente con la forma en cómo se está llevando a cabo la política, tanto interior como exterior. O sea, las relaciones políticas que estamos teniendo ahorita con respecto a este evento mundial que se viene, ajá, junto con las políticas que están con los vecinos del norte, digo, no quiero ser muy ríspido ahorita, pero bueno, ya habrá tiempo, yo lo sé. Pero sí, o sea, cómo a veces
los propios gobiernos tratan de tener como que esta buena convivencia con las potencias, y para eso la instrumentalización de las narrativas, ¿no? Y narrativas desde la propia vulnerabilidad para someter más a un grupo. Y ahí es donde podemos entrar desde nuestras disciplinas, podemos entrar a hacer este análisis crítico, este análisis social, a hacer investigación, y no solamente una investigación que sea, aquí están mis datos, no, es una investigación con propuesta, ¿no? Y esa es la parte que nos corresponde. Ajá. Hacer propuestas de atención, de prevención, de vinculación. Ajá. Claro, aquí ya tenemos una pregunta y un comentario que les voy a compartir y también aprovechar para decirle a la audiencia que estamos abiertos a escucharles, a leerles, ¿no? Si tienen más preguntas que nos las compartan, ¿no? A través de los comentarios en Facebook. Por aquí, Ginger Rincón, saludos Ginger, nos dice, justo las acciones comunitarias tienen que realizarse desde las necesidades e inquietudes de la comunidad, no de lo que las autoridades creen que pueden necesitar. Es por ello que muchos programas fallan. Y por acá también tenemos otra pregunta que nos dicen, eh, ustedes ya hablaban un poco de los acompañamientos, pero nos dicen eso, ¿no? Que si son las redes de apoyo, de qué manera es que contribuyen a minorar, ¿no? Esa desigualdad e impulsar procesos de desarrollo comunitario. ¿Ustedes qué les gustaría compartir? Ya lo han dicho ahí, ¿no? De diversas maneras. O sea, a mí me queda claro cuando dices necesitamos estos proyectos de manera interdisciplinaria, ¿no? O sea, todas las disciplinas tienen que estar ahí envueltas, pero no es solo porque la academia va a llegar a salvar, ¿no? Sino cómo lo hacemos de manera colaborativa con esas poblaciones, con esos grupos, con esas personas, aprender a escucharles, ¿no? Y que cada conocimiento, cada experiencia es igualmente valiosa, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué nos quisieran comentar al respecto? Ok, bueno, en muchas ocasiones, por ejemplo, nos hemos tenido que confrontar a que no todos ven la problemática de la misma manera. Sabemos que la política depende mucho del posicionamiento que tenemos. Y desde ahí tenemos que entender que también las personas vulnerables son seres políticos. Son seres que pueden tener un posicionamiento y crear hasta una postura política con respecto a a los problemas que tienen. A través de esa postura, de ese posicionamiento político, entender qué tipo de acciones les podrían funcionar o apoyar para su propia atención, que ellos mismos decidan atenderse, que no es nada más voy y doy este asistencialismo, sino que también se cree un desarrollo para la persona y también una participación activa de la propia persona, de la propia población. Son seres humanos que al final de cuentas tienen autonomías y también tienen ideas políticas. Ujú. Ahora, las posturas políticas, pues ahora sí que en muchas ocasiones dependen mucho de los grupos que están en auge, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos las ultraderechas, los conservadores, estas personas que no quieren reconocer las identidades, pero al final de cuentas, estas identidades siempre han existido y vamos a seguir existiendo. Entonces, ¿para qué negar lo que ya existe? ¿Para qué negar lo que siempre ha estado ahí? ¿Por qué no mejor integrarnos y hacer que se integren y que participen? Entonces, a través de, a veces puede ser pequeñas acciones, por ejemplo, a través de la consejería en nuestro caso, cuando aplicamos una prueba, en muchas ocasiones logramos hacer que la persona quiera conocer más, para empezar, O ¿no? simplemente se haga responsable de su salud. Porque ya hay gente que nos busca, o sea, nos busca así de decir, yo ya me hice prueba con ellos tal fecha y me dijeron y me recomendaron que tengo que hacerla cada cierto tiempo, tengo que hacer este panel, tengo que dar este seguimiento, y hasta ellos aprenden a compartir esa información con los pares, lo llevan a sus espacios, lo llevan y lo politizan, precisamente. Lo vuelven un tema político porque lo comparten con otras personas y con otros grupos. Ujú. Justo me gustaría, perdón que te interrumpa, Rogelio, me gustaría si nos pudieran compartir qué es lo que ustedes promueven en las jornadas, porque a lo mejor no toda la gente ha estado presente en una jornada. Aquí en la de Guaya
ya les conocemos, nos visitan de manera regular, nos apoyan de manera solidaria y gratuita, ¿no? A llevar a cabo estas pruebas a la comunidad UNAM y que ustedes ahí nos platiquen un poco, ¿no? Que no solamente se acerca a comunidad estudiantil, ¿no? Sino también trabajadora, y cómo es que ustedes dan esa atención, qué información brindan y cómo se dan estos procesos de acompañamiento como en ese primer contacto y si tiene una respuesta positiva, negativa, ¿no? De la aplicación de las pruebas, ¿qué es lo que sigue? Si nos pudieran compartir un poco sobre eso. Bueno, una jornada consta de tres momentos esenciales. Una es llegar, instalarse, presentarnos y tratar de captar a la población. Ujú. Porque mucha gente llega por el desconocimiento. ¿Y qué hacen? ¿Y ustedes qué se dedican? Y entonces es explicar que nosotros estamos ahí para tratar un tema de salud importante que es la prevención y detección oportuna del VIH, sífilis, hepatitis C. El segundo momento es cuando se hace un registro. ¿Por qué? Porque este registro debe de ser confidencial por la protección de datos personales. Y de ahí viene la realización de la prueba. Un piquetito en el dedo, unas gotitas de sangre y con eso en 20 minutos podemos dar un resultado. Ya dependiendo si el resultado es no reactivo o reactivo, es como procedemos. Primero es elaborar un comprobante de resultados. Después, dar la información de una manera sencilla, concreta y precisa, que sea entendible para que la población que tenga un resultado reactivo pueda acercarse a su servicio de salud que le corresponda. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en la UNAM nos ha tocado que afortunadamente, pues la población UNAM en activa, sean estudiantes, trabajadores, administrativos, pues tienen el seguro social, ¿no? Entonces es mucho más fácil una vinculación. Pero también nos topamos, por ejemplo, ya cuando vamos a otros espacios que ya son más públicos, más comunitarios, por ejemplo, con personas en situación de calle, personas migrantes y demás, muchos de ellos no cuentan ni siquiera con documentos que avalen sus identidades. Entonces ahí tenemos que buscar la opción. En este caso, nuestra primera línea de atención es el apoyo de Clínica Condesa. Clínica Condesa es la institución que nos otorga todo nuestro material de insumos de pruebas, es con los que tenemos estos convenios y ya después con ellos ya vamos vinculándolos para que reciban la atención a través de sus programas que son Punto Seguro o Clínica Santuario. Otra de las cosas que tenemos es que también tenemos vinculación con muchos otros programas de voluntariado, con muchos otros programas de acción social, como ya sea para atención de consumo de sustancias o para acción de atención médica. Y bueno, podría tal vez también mencionar, en este caso, para personas que tienen algún problema de consumo de sustancias, también nos hemos apoyado con instituciones como son Dibu o como son La Espacia o como son, pero todo partiendo de una atención general, un método básico, para después irlo aterrizando a un método ya más específico de la necesidad de los usuarios y de las personas. Muchas gracias. Voy a leer dos comentarios más que les están haciendo a través de Facebook. Nos dice Patti Tansur, desde lo multidisciplinario se puede dar apoyo a las personas desde diferentes perspectivas. Y también nos comenta Lucía Ortega Cabello, así es muy importante la multidisciplinariedad para poder llegar a más gente, la información que se necesita.
que se necesita, ¿no? Y bueno, ahí yo solo agregaría, ¿no? Información justo como libre de prejuicios, de estigmas, de estereotipos, ¿no? Que también es lo más importante por lo que ya decían ustedes de estos grupos conservadores, fascistas, ¿no? De ultraderecha, que no velan, ¿no? Por los derechos de las personas, los derechos humanos de las personas. En Y nuestro, sí, perdón, adelante, Rogelio. es Sí, sí. como por ejemplo en nuestro caso cuando hacemos el registro, siempre respetamos que la persona se sienta cómoda o cómode con su identidad, ¿no? Entonces en este aspecto sí tenemos esta particularidad que los registramos como cómo te gusta que te llamen o cómo quieres que te registre, cómo quieres que me refiera cuando te esté dando la atención. Los ¿No? pronombres. Pronombres, ¿no? Ahora sí que si se sienten de género fluido, si son personas no binarias, si son personas trans, porque a veces eso también es una gran barrera para que la gente acceda a servicios, ¿no? Aún hasta una propia educación, porque la gente piensa que, pues, ¿cómo se va a enfadar si legalmente es tal persona? Sí, pero no sabes el impacto que tiene el sentirse visto, vista o viste, reconocide dentro de un espacio. O sea, a veces no conocemos el impacto que puede tener este pequeño detalle. Claro, que la persona se sienta en un espacio seguro, ¿no? De confianza, que no se sienta discriminada, ¿no? Claro que está en otro lugar, ¿no? En esta relación, sintiéndose como con mucho más libertad, ¿no? De preguntar incluso dudas o inquietudes que en otro espacio sería imposible externarlas, ¿no? Y eso es muy, muy valioso. Y para continuar, también me gustaría preguntarles, ¿cómo o qué se necesita más bien para sumarse a su proyecto de voluntariado? Y si ustedes tienen en algún momento como durante el año alguna convocatoria abierta o si es necesario que las personas interesadas tengan que cubrir cierto perfil, si ustedes les dan algún tipo de capacitación, si nos pudieran compartir un poquito sobre ello. Realmente lo que se necesita es ganas de trabajar, ganas de donar el tiempo y nosotros generalmente una vez al mes tenemos capacitación para nuevos aplicadores de pruebas, así como también para poder entregar resultados no reactivos y reactivos. Y, y gracias a personas como la doctora Lucía Ortega Cabello, que es que está con nosotros desde el inicio del colectivo. Eh, Ella es profesora de la UAM y desde el primer momento ha estado con nosotros. Es una persona maravillosa, sensibilizada a más no poder. Entonces necesitamos eso, personas que quieran aprender sobre el tema y que quieran donar su tiempo. Uh-huh. Y desde sus propias capacidades también, porque, por ejemplo, tenemos voluntarios que pueden ser muy buenos tomando muestra y hay otros que son excelentes administrando la línea de registro. O sea, cualquiera pensaría que es una ridiculez cómo comparas una cosa con otra, pero créanme que cada punto, cada acción suma de manera enorme. No tienen ni idea a veces la gran chamba que implica hacer desde un registro hasta una toma de muestra y una entrega de resultados. Hay personas que pueden ser excelentes entregando resultados y nunca han aplicado una prueba. O sea, pero sin embargo, parte del perfil que yo tal vez sí me atrevería a mencionar es esta cuestión que estén dispuestos a aperturar, ¿no? De que estén dispuestos a tener una mentalidad un poco más humana, un poco más sensible sobre las problemáticas y no definir a la persona como la problemática, sino al contexto social, al entorno social, al momento que está viviendo, porque ese es realmente el problema, no es que la persona tenga un resultado reactivo, no, porque ahorita estamos hablando no solamente de la cuestión del VIH, ¿no? A veces hay personas que pueden entrar en crisis aún sin tener un resultado reactivo. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que lo lleva a esta persona a tener esta crisis o estas emociones desbordadas con un resultado reactivo o no reactivo? ¿Qué es lo que le causa el entorno para vivir esta experiencia de esta manera?
por lo mismo de que no se habla, no se socializa, no llevamos estas problemáticas hacia otros espacios. Pensamos que es ajeno a nosotros toda esta situación. Es por eso siempre trato de hacer como que compartir esto con la gente y decirles, no se sientan ajenos, ¿no? Hace poco tuve una queridísima amiga a la cual le mando saludos, que recientemente tuvo su primer acercamiento a la población y estaba súper agradecida, ¿no? Por cómo es que se logró acercar a la población y darse cuenta de una realidad que nunca, a la cual siempre se había sentido ajena. Ujú. Entonces, desde esa cuestión de que, pues, si bien estamos en una carrera, en mi caso, que es la de trabajo social, es una carrera que, que la verdad me está apasionando, lo voy a decir la verdad, me siento muy feliz, muy contento. Tiene sus dificultades, tiene sus retos, pero tengo gran satisfacción. El punto es de que creo que es necesario que tengamos la conciencia, que realmente abramos nuestra perspectiva y dejemos de pensar a la persona como el problema social y no pensar el contexto como el problema social. Consideremos que es el contexto lo que hace que la persona se vea dañada socialmente. Si, Claro, sí, si sí, alguien adelante. gusta, perdón, si alguien gusta sumarse a este esfuerzo de inclusivo, quien lo lea, puede seguirnos a través de redes sociales, Facebook, X, Instagram. Instagram. Ujú. Nos pueden buscar como Inclusivo Inclusivo QL. QLL. Voy a poner aquí porque no lo tenemos a la mano en digital, ya se ve. Bueno, nos pueden encontrar como Inclusivo QL en Instagram, en Facebook como Inclusivo Quien Lo Lea, en X igual Inclusivo QL. Ajá. Este, también, bueno, nos pueden encontrar en la app de la CDMX, independientemente de eso. Pues ahora sí que nuestro correo es collectalfa@gmail.com, ¿eh? O inclusivoql@gmail.com. Ajá. Y pues ahora sí que siempre las puertas están abiertas con nosotros. Tratamos de ser uno de los espacios seguros para cualquier identidad, para cualquier persona, para cualquier disidencia. Ujú. Sé que a veces es difícil esto, ¿no? Para muchas personas tener este espacio seguro, o cuando siempre lo he tratado de compartir, en cualquier espacio deberíamos de sentirnos seguros. No tendríamos por qué crear estos espacios. Este espacio debería ser el Estado, todo CU, todo lo que ustedes quieran llamar, tendría que ser un espacio seguro. Pero bueno, empecemos desde nuestras propias trincheras, hagamos nuestro trabajo. De verdad, invito a toda la comunidad UNAM, a cualquier carrera, porque también esa es otra cosa. Muchas personas piensan que para dedicarse a hacer pruebas o para hacer este tipo de trabajo tienes que tener un perfil de médico, de enfermero cuando en realidad no. O sea, la verdad es que a veces es más valioso alguien que esté dispuesto a hacer trabajo de pares, a hacer trabajo desde su poco conocimiento o mucho conocimiento, pero que sea un conocimiento abierto a la parte humana de las personas, ¿no? Dejar de ver el problema solo como una cuestión médica, sino también ver el problema como el contexto social que problematiza lo que sucede alrededor de esta situación. Muchas gracias, Janu, Rogelio. Por acá también les hacen una pregunta en Facebook, aprovechando todavía los minutitos que nos quedan para que no se quede sin respuesta. Nos dice Juan Luis Santana Vigil. Bueno, antes de eso, justo yo, en esto de que todo el tiempo estamos en procesos de desaprendizaje, ¿no? De desaprender y aprender. Yo dije positivo o negativo y es tache. Ah, es tache. Ya ahorita escuchándoles, ¿no? Es reactivos o no reactivos. Reactivos. Eso es lo correcto. Y de eso se trata, ¿no? O sea, como ir aprendiendo y cuando identificamos que no lo mencionamos, no lo nombramos de manera correcta, también yo lo pienso así, es muy válido señalarlo, ¿no? Porque si no lo señalamos, como que seguimos viviendo en la equivocación, ¿no? Y en Y la también mentira. es la forma en cómo lo señalamos. O Claro, sea, porque a veces
nos ha tocado gente que luego señala cosas de forma muy insidiosa, Sí, que dices, alejas a alguien de aprender. claro, O sea, desde ahí ya eso está mal, ¿no? El alejar a alguien de su deseo de conocimiento, ¿no? claro. En este caso, bueno, por ejemplo, esta cuestión de reactivos, no reactivos, este, de decir persona que vive con VIH a persona, o sea, todas esas expresiones, ¿no? O sea, y, y, y es curioso porque, por ejemplo, eh, este aprendizaje me queda claro por la cuestión de que hasta cuando hablo de ciertos temas, yo dando por hecho que pues, la academia, ¿no? Lo conoce todo y no, o sea, realmente ha habido gente que me dice, pues, enséñame de qué me estás hablando de estos términos que traes porque nunca, o sea, nunca lo había entendido de esta forma, ¿no? Por ejemplo, todavía nos encontramos que en pleno siglo XXI llegan los chicos, chicas, chicas y te dicen, estoy limpio y no, espérame. Mm, Que llegues a tener una ITS no quiere decir que seas una persona sucia o no deseable. De una moral criticable dentro de una sociedad, porque recordemos que ninguna infección discrimina, o sea, ni el VIH no te va a discriminar si eres católico, si eres protestante, si eres ateo, o sea, ninguna infección, ninguna bacteria te va a discriminar si eres hombre, mujer, persona trans, o sea, nada de eso te va a discriminar. Quien sí te va a discriminar es la persona que no sabe entender lo ujú, problemático que es el que te nombren de estas formas, ¿no? claro. Como que te nombren el bichoso, el sidoso, que te nombren o sea, que te definan por un diagnóstico, que tal vez fue una infección que ni siquiera fue una cuestión pues lo voy a decir así, o sea, a veces ni siquiera fue por una práctica de riesgo, porque tú decidiste tener una relación sexual, a veces puede ser desde una violencia sexual hasta un accidente laboral, Ujú, un accidente con un punzo. Entonces, ¿qué vas a criticar a la persona que trabaja en la ambulancia, que está tratando de mantener la línea de vida de una persona sin conocer su estatus serológico y que tal vez tuvo un accidente con un punzo salvando una vida? claro. Sí, y es que es justo eso, ¿no? Hablar de esos casos como para desestigmatizar, ¿no? Que es lo más importante. Y ahora sí, voy a leer el comentario de Juan Luis Santana Vigil que nos dice, ¿hay un tipo de seguimiento o acompañamiento de las personas a las cuales su prueba sea reactiva? Claro que sí. De hecho, por la NOM, para la norma oficial mexicana para la cuestión de VIH y otras ITS, debemos de tener la forma de contactar a las personas usuarias que den un resultado reactivo. Primero, para que para ver que se acerquen lo más rápido a los servicios de salud y que tengan el tratamiento. Ujú. Ujú, claro, y también por acá nos dice Patti, hacen que la gente se sienta apoyada y escuchada. Y Capullito de Alelí nos dice, es importante dar resultados de forma amable y humana. Y de hecho, en ese aspecto, parte del apoyo que damos es reconocer que la persona que tenga un resultado reactivo o no reactivo, es hacerle entender que el resultado solo le pertenece a la persona, no le pertenece a nadie más. O sea, Ujú, nosotros vamos a darle seguimiento, acompañamiento, vamos a pedir datos, pero solo para darle el seguimiento, no para revelar nada. Y que no tiene por qué tener miedo o sentir como, ay, ahora lo van a saber en mi trabajo, lo va a tener que ujú, saber mi familia. O sea, ahora sí que cada quien decide cuándo, cómo, si es que quiere compartir su estatus serológico. Hace poco, creo que fue en el 2024, 2025, que se derogó la ley del artículo, creo que 126. Sí, 126. Bueno, el chiste es que se derogó lo que es el riesgo de infección por VIH. El mm, riesgo de infección hacía que muchas de las personas que vivían con VIH fueran criminalizadas
y también los extorsionaran. O sea, diciéndole, pues te voy a meter a la cárcel diciendo que tú me querías transmitir el VIH, ¿no? Cuando a veces las personas cuando han llegado a transmitir luego ni siquiera sabían su estatus serológico. Claro. Entonces, el romper con este tipo de leyes que son punitivistas, que criminalizan a una población que ya está de por sí vulnerada, ajá, entonces es por este tipo de cosas que siempre tratamos de manejar lo que es ahora sí que el resguardo de datos, ¿no? Claro, la confidencialidad, ¿no? La Que es súper confidencialidad importante. ante todo. Claro, ya nos estamos acercando al final de este programa. Afortunadamente sabemos que podemos seguir creando espacios para estos diálogos, ¿no? Ya nos han acompañado, me acuerdo que nos llegaron a acompañar a la Inés Morelia y allá estuvieron dando charlas, talleres, también el tema de las pruebas gratuitas. Aquí en la explanada de Degoae también nos han acompañado muchas ocasiones. E incluso pues mencionar, ¿no? Que si en algún momento algún otro espacio, sea dentro de la UNAM o fuera de la UNAM y les está escuchando, pues que se acerque a las redes que nos acaban de compartir. También ahí en los comentarios ya les arrobamos para que les sigan, se vinculen y pues les busquen, ¿no? Si en algún momento necesitan hacer la gestión de alguna jornada, invitarles a alguna charla. Ahora, como decía Hanu, que se acerca el Pride, ¿no? Y que de repente, ay, a veces también es un mundo de confusión, ¿no? Como abrir estos diálogos es muy importante. También en algún momento Hanu nos acompañó aquí en la de Goae para un conversatorio con trabajadoras, trabajadores, y fue muy enriquecedor, ¿no? Justo como para seguir abonando a la sensibilización, a la no discriminación, de cómo nuestra comunidad que de pronto se siente identificada como parte de la comunidad LGBT, lo va abriendo, lo va nombrando de manera pública, ¿no? No tener que seguir ocultándolo o sintiéndose que no es un espacio seguro para nombrarse, ¿no? Entonces, ir abriendo esas brechas, más bien como esas grietas y romper esas brechas es muy importante. Cada quien podemos ir ahí como abonando de poco en poquito para ir caminando en ese sentido. Entonces ya como parte del cierre me gustaría igual devolverles la voz, ¿no? La palabra y si quisieran dar algún mensaje como para que se animen más personas, como voluntarias, voluntarios o algún otro comentario que ustedes quieran hacer como parte del cierre. Recuerden una, que los servicios de Colectivo Alfa Inclusivo, quien lo lea, son totalmente gratuitos. Ujú. Como decía Rogelia, a nosotros nos pueden encontrar en la app de la Ciudad de México, en el botón de salud. Ahí aparecen las unidades de atención y es la primera unidad de atención que aparece. Ujú. Nosotros básicamente laboramos de lunes a domingo, pero sábados y domingo es solo con cita. Ajá. Porque tenemos un espacio reducido y precisamente por la confidencialidad, solo podemos atender a un número limitado de personas. Y recuerden que este siempre será un espacio seguro para cualquier persona. Y, Rogelia, perdón, sí, adelante, adelante. y nos pueden encontrar en WhatsApp en el 55. 3309-1298. Recuerden, 55-33-09-1298. Entonces ahí pueden preguntar cualquier cosa, resolver sus dudas. Hago lo posible por responder rápido. Este, y bueno, más que nada quiero que la gente se sienta invitada a integrarse a este tipo de conversaciones, a este tipo de dinámicas, que entienda que atendemos personas, no números, que atendemos personas, no infecciones, que atendemos personas, no, o sea, al final de cuentas, somos seres humanos a los que estamos atendiendo. Y la parte multidisciplinaria que a veces pensamos que no existe, o sea, de verdad está más presente de lo que ustedes creen. Yo he tenido que aprender cosas desde antes de que apenas estoy iniciando la carrera, por eso también estoy muy emocionado. Pero, por ejemplo, pensar que yo sin tener una formación formal aprendí a hacer pruebas,
a saber decir reactivo o no reactivo, aprendí a decir persona que vive con VIH, aprendí a cómo manejar y cómo gestionar y también entender los derechos humanos. Desde la perspectiva de los derechos humanos es de donde tenemos que empezar y en cualquier tipo de atención. Y no importa si eres académico, si eres estudiante, si eres arquitecto, licenciado, político, matemático, médico, lo que sea, cualquier disciplina, créanme que pueden encontrar la forma en cómo se vincula con cualquiera de estos temas. Todos los saberes suman. Todos los saberes suman. Y dentro de nuestro grupo de personas que nos apoyan, tenemos doctores, doctoras en biología, tenemos personal de medicina, de enfermería. Pero también tenemos personas que son población y que nos ayudan. Claro. Personas que están en un proceso académico apenas descubriendo qué es lo que quieren hacer y son parte de nuestras líneas de atención. Claro, y como seguramente ese acercamiento con ustedes también les apoya, ¿no? Les da más herramientas como para mirar ese otro horizonte que no habían visto y que puede ser una causa que les mueva en el mundo para lo que decían ustedes, donar su tiempo, ¿no? Que es lo más valioso. Ya cuando abrazamos una causa, decimos, sí, quiero contribuir a esto, lo hacemos con mucha voluntad, donando el tiempo, sin remuneración, con mucho compromiso político, ético, ¿no? Y eso también es muy, muy, muy valioso. Para irnos acercando al cierre, les voy a leer estos últimos comentarios. Nos dice por acá Patti, excelente la labor que realizan y también está conectado Ricards, y nos dice saludos y felicitaciones por la labor del colectivo. Y pues eso, a mí me gustaría agradecerles una vez más su tiempo, su trabajo tan valioso, invaluable, ¿no? Que realizan desde hace ya un tiempo importante, ¿no? Ese trabajo comprometido, que además es gratuito, ¿no? Como accesible para todas las personas que lo requieran y que no solamente se queda en una atención directa en un momento concreto, sino ese proceso de acompañamiento que se da después, ¿no? De realizarse esa prueba. Así que agradecerles toda esa labor tan importante. También, pues, ustedes se vuelven como personas, ¿no? Que pueden inspirar a otras, ¿no? Y que puede seguir esto de los relevos, ¿no? Porque, pues, necesitamos hacer relevos porque claro que también los trabajos que hacemos en esto de que es voluntariado, pues también es cansado porque además hacemos muchas otras cosas en la vida, estudiamos, trabajamos, tenemos la familia elegida, ¿no? Entonces los relevos también son importantes. Así que agradecerles, querido Rogelio, querido Jano, por toda esa labor incansable. Les mandamos desde la ADEGUAE todo nuestro reconocimiento, abrazos muy afectuosos y nos estamos encontrando pronto por acá. Que tengan Y muy... bueno, nada más te Sí, recuerdo adelante. que Sí, en mayo es nuestro siguiente aniversario del colectivo. Ya cumplimos 3 años. qué Y maravilloso. suena poco, pero creo que ha sido una labor que, si bien es titánica y a veces desgastante, es satisfactoria. Claro, muchas felicidades. Ahora sí tenemos que irles a celebrar, sí que sí. Muchas gracias también a todo el equipo de apoyo técnico por parte de la de GOAE, a mi compañero Gustavo que nos está apoyando con la transmisión y les deseamos que tengan muy buena tarde y nos vemos en el próximo martes de vinculación. Nos vemos. Chao. Chao.